Ya buen día, doctores, a la disculpar. Estoy con mi computadora que está fallando y es por eso que tampoco he podido subirla a la nota. Pero ahora voy a llevar a que la arreglen y más tarde la subo en la noche. Pero con los puntitos que han tenido ya están bonitas. Ya. Aquí vamos a ir en nuestro penúltimo tema antes del segundo parcial. ¿Ya? Ya lo hemos visto durante las clases prácticas, o sea que no va a ser nada ajeno a ustedes. Masculino de 55 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial medicado con losartano. También tiene obesidad mórbida. Ingresa a emergencias con un cuadro de 3 horas de evolución caracterizado por presentar dolor tipo opresivo en el hemitórax derecho que se irradia a brazo del mismo lado. ¿Ya? Presión arterial 145/90. Frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 20, temperatura 36, temperatura 96%. ¿Qué están pensando? Aunque sea derecho, porque estamos hablando del dolor característico es hemitórax izquierdo y se irradia al brazo izquierdo. Aunque estamos hablando, siempre les digo, cualquier dolor en tórax, lo primero que vamos a descartar es infarto. Aunque ustedes ya pueden estar pensando, porque en la práctica médica van a decir, es su trastorno de ansiedad, porque los trastornos de ansiedad tienen dolor opresivo. O que pueden estar pensando, porque ya vino con tos, expectoración, puede ser por su neumonía, porque producen, ¿no? Las neumonías producen dolor tipo pleurítico, puntada de costado, que lo han debido ver. Pero siempre vamos a descartar, porque puede ser una neumonía que, por mala suerte, eso es un infarto, sobre todo si tienen antecedentes de obesidad, hipertensión o antecedentes cardíacos previos, siempre van a descartar infarto agudo de miocardio, ¿ya? Porque el infarto agudo de miocardio puede llevar a que el paciente entre en choque cardiogénico, el paciente puede complicarse con insuficiencia cardíaca y si estamos dentro de las horas adecuadas, podemos tratar de disminuir el daño que se está produciendo, ¿ya? El código infarto nos dice que nosotros tenemos 4 horas para poder tratar de prevenir secuelas miocárdicas. No lo vamos a revertir porque lamentablemente no es algo que podamos revertir, pero podemos evitar que el paciente llegue a tener secuelas. ¿Qué secuelas? Fallas cardíacas, no que el paciente quede con alguna arritmia, insuficiencia cardíaca. Normalmente nos hacen insuficiencias ventriculares. Entonces, vamos a prevenir eso, tratar de reperfundir el corazoncito. ¿Ya? Nosotros tenemos... Van a disculpar, soy muy mala dibujando. ¿Ya? Entonces, si tenemos normalmente la falla cardíaca, tenemos una obstrucción de alguna de las arterias, depende de la coronaria que se vaya a obstruir, vamos a tener lesión en esta área, ¿no es cierto? Si ayudamos a que reperfunda, va a llegarle más sangre a esa área y probablemente las lesiones sean pequeñitas y no implique que haya trastornos de la conmoción, que no implique que haya trastornos en la motilidad ventricular, ni auricular, ni nada de eso. Entonces, vamos a ayudar a que el paciente reperfunde, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de agilizar el tratamiento cuando nuestros pacientes llegan dentro de las primeras 4 horas. Pasadas las 4 horas, lamentablemente no hay mucho que podamos hacer porque el daño ya está, pero no significa que no lo vamos a tratar, hay que tratarlo igual, así, ¿ya? Entonces estamos sospechando de un infarto agudo de miocardio. Lógico, nosotros vamos a tratar de ver, este es el electrocardiograma de este paciente. ¿Ya? ¿Qué ven ahí? A grandes rasgos, porque durante las prácticas hemos estado viendo un poquito electro. Yo sé que es algo bastante difícil, porque yo lo terminé de más o menos aprender porque no soy fisióloga, ya siendo mi especialidad, porque ni en internado a mí me daban eso y era como ver monos atados. Pero con la práctica tenemos que ir viendo, agudizando. Yo no quiero que ustedes me digan que tiene trastorno de la conducción, bloqueo auriculoventricular. Solo diferencian un electrocardiograma normal a uno que puede estar infartándose, porque ahí está la diferencia, ¿no? Ahí supra no. De B3, B. ¿Ya? ¿De 3? B3.
también hay. Ahí, Acá también. Aí, isso. do outro lado, nas duas aí. Aí. E esse aí, V, acho que é V4, ¿no, doctora? Entonces, más que todo está en B1, B2, B3, ¿no es cierto? Esse outro é espejo? Esse outro é espejo? Puede ser espejo, pero ahorita vamos a ver los electrocardiogramas de espejo. Esse AVF, doutora, hein? ABF. Sí, mira, ABF puede ser que está más alto al resto, pero si ven, está sobre la línea isoeléctrica. Entonces, no. Ahora, en eso también tenemos que aprender a diferenciarlo. ¿Cuál es nuestra línea isoeléctrica y cuándo está? Por ejemplo, esta es la línea isoeléctrica. Entonces, sí, ahí así hay un soplo, así lo ven. ¿No es cierto? Si vemos, aquí está la línea isoeléctrica del paciente. Entonces, aquí también vamos a ver el soplo. ¿No es cierto? Acá ya está muy marcado, porque ya está bastante evidente, ¿no? Entonces, él tiene una lesión de miocardio, ¿ya? ¿Cuándo vamos vamos a aprender a ver las caras del infarto agudo de miocardio? Porque así nosotros vamos a poder saber en qué cara se está lesionando el paciente, si estamos en septo, cara anterior, cara lateral o cara inferior, ¿ya? Porque cuando tenemos cara anterior y cara inferior, los pacientes normalmente nos hacen choque cardiogénico. Entonces vamos a darle un poquito de se podría decir, importancia a estas lesiones, y normalmente los monitorizamos y esos van a ser nuestra prioridad porque se llevan a producir choques cardiogénicos, bloqueos auriculoventriculares por la magnitud. Septo y lateral no tanto, pero nosotros no vamos a usar nitritos en la cara inferior por el hecho que es la puntita. Y es como cuando, no sé si alguna vez han visto que no se usa lidocaína con epinefrina en las regiones distales. ¿Han llevado en cirugía? Sí. No usamos, ¿no ve? No usamos porque ¿qué produce? Necrosis. Entonces, cuando estamos suturando deditos, la punta de la nariz, lóbulos de oreja, no le podemos poner lidocaína con epinefrina porque nos va a producir necrosis. Entonces, cuando estamos, la vasodilatación no va a ser muy buena porque ¿qué producen los nitritos? Vasodilatación. Y no va a ser muy buena porque no está, en realidad es terminación vascular, no hay mucha vascularización. Entonces, va a producir necrosis en esta área. Entonces, por eso es necesario que ustedes sepan qué cara del infarto o qué cara se está lesionando del corazoncito. Si vamos a ver ABF y B3, es la base del electrocardiograma, es cara inferior. Si vamos a ver B1, perdón, aquí no se ve muy B1, B2 es Septo. B3 y B4, y esta es cara lateral, ¿ya? Pero vamos a usar un mnemotécnico un poquito más eficiente. Si nosotros vamos a tener un electrocardiógrafo, saben hacer electro, ya han hecho, ¿no? Sí. En fisio normalmente llevamos electrocardiógrafo, ¿no? Mira, este es el paciente. Ya les dije que no soy muy buena dibujando. Por eso soy médico y no soy especialista. ¿Cómo van a hacer el electrocardiograma? ¿Se acuerdan? ¿Dónde va el primer electrodo? Obviamente que vamos a tener un electrodo en bracito, otro electrodo en piernitas, estas deviaciones. Pero en nuestros electrodos, ¿dónde van? Segundo espacio intercostal, línea media clavicular. ¿No es cierto? Vamos a dibujar el corazoncito para tener más o menos una idea de la disposición. ¿Ya? Una línea de 4 en cuarto, ¿no ve? De 6 y en el medio vamos a tener B3. ¿No es cierto? Entonces, si ven B1, B2, dijimos que era septo, ¿no ve? Septo.
septo. B1 y B2, septo. B3, B4, cara anterior. B5, B6, cara lateral. ¿Me acuerdo? B1, B2 van al medio, el septo. B3, B4 a la cara anterior. Y B5 y B6 a la cara lateral, porque van a ver esta parte del corazón. ¿Me entienden? 2 y 3, 3 y 4, 1 y 2. Lateral, anterior y septo. Y es haciendo el electrocardiograma. Esas son las derivaciones que estamos viendo ahí. ¿Ya? Obviamente la cara inferior vamos a hacer A, B, L. porque vamos a ir a la foot, ¿no es cierto? Esa es lo que estamos viendo, foot, bien, cara inferior. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo qué lesión vamos teniendo. Cuando nosotros estamos hablando de una lesión isquémica en el corazón, puede ser secundaria a una oclusión, ¿no? O una trombosis de la arteria coronaria, puede ser por ateromas, coágulos, o que se esté estenosando porque ya hay alguna lesión, pero valvulopatías centrales, tricuspidias, que causan una insuficiencia vascular y esto se estenosa. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tratar de ver los antecedentes del paciente. Vamos a empezar a sospechar, ¿no es cierto? Si tenemos dolor torácico, ya sea típico o atípico, tenemos marcadores de necrosis positivos y un electrocardiograma donde ya vemos lesiones, ya estamos hablando de un infarto agudo de miocardio. Pero con solo 2 criterios de estos 3 ya podemos diagnosticar, porque muchas veces los pacientes no te vienen con un dolor, ¿ya? Muchas veces los pacientes no presentan dolor, es secundario a algo. Los diabéticos, por ejemplo, no van a venir con dolor porque ya tienen su neuropatía de base. Entonces, como no van a presentar dolor, vamos a ver el electrocardiograma, vamos a ver ya estamos sospechando de una lesión y vamos a pedir marcadores de necrosis. Los marcadores de necrosis siempre vamos a tratar de pedir troponina, ya que la troponina es netamente cardíaca y vamos a pedir que sea y cuantitativa, mejor por el hecho que vamos a saber cuánta lesión hay en el electrocardiograma. Dependiendo del laboratorio, tienen distintos cortes, o sea, no hay un valor normal. Por ejemplo, hay laboratorios que el valor normal es de 0,3 a 1. Hay laboratorios que lo tienen de 1 a 5, el valor normal, independiente. Pero ya vamos a ver que si pasa de eso, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, vamos a tener un electrocardiograma sospechoso, ¿ya? Tenemos enzima cardíaca positiva, estamos hablando de una lesión de miocardio, ¿no? Si no tenemos enzima cardíaca, hay dolor, hay electrocardiograma, ya es un infarto agudo de miocardio. Independiente del criterio que tengan, si tenemos 2 o más, ya estamos hablando de una lesión de miocardio. Hay otras enzimas cardíacas que nos pueden, o enzimas musculares que nos pueden hacer sospechar que son la CPK, la CKMB, pero son musculares. Una función de cualquier otro músculo también se altera, no es netamente cardíaca, así que la idónea es esta. ¿Ya? Etiología, como decíamos, puede ser por una trombosis, vasoconstricción o una microembolización. Una disminución abrupta del flujo coronario puede causar. Si es micronecrosis o macronecrosis, si no se activa la lisis sinógena o se establece un abordaje de reperfusión terapéutico efectivo, puede lesionar. Aquí vemos que puede ser, este es un ateroma, ¿no? Que le está obstruyendo la coronaria, ¿no? Entonces, normalmente va a afectar cara inferior, ¿no? Entonces, dependiendo de la cara también afectada, vamos a saber qué coronaria es. Los factores de riesgo ustedes saben: obesidad, hipertensión, estrés, diabetes, malos hábitos alimenticios, consumo de sustancias controladas, muchos factores, el ser médicos. Sabemos que casi el 90% de nosotros va a llegar a tener esa lesión, lamentablemente está dada. Ahorita de mis colegas en la emergencia, todos ya han sufrido, menos yo y la doctora Arroyo, porque somos las más jóvenes, pero después todos ya están con lesiones. Lamentablemente
Anestesiólogos más todavía. Eso sí sufren más. El ser médico, yo le diga, yo soy médico, y fisiopatología, obviamente tenemos la formación de la lesión de la placa, remodelación arterial y en una placa vulnerable, esta puede producir ruptura, trombosis o una agregación plaquetaria, fibrinolisis y trombosis. ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar? A evitar una agregación plaquetaria, ¿no es cierto? A evitar una agregación plaquetaria, porque evitando la agregación plaquetaria vamos a evitar, entonces es normal que el cuerpo, si hay una lesión, si hay algo que está sangrando, hay algo que está obstruyendo, van a ir las plaquetas a querer contenerlo, ¿no es cierto? Pero vamos a evitar la agregación plaquetaria, porque si vemos que haya un trombo o algo y se va a ver agregación plaquetaria, va a ayudar a que se termine de ocluir. Entonces eso es lo que queremos evitar. Ahí vamos a empezar a repercutir el corazoncito. Nosotros podemos ver distintos tipos de lesiones en miocardio. Podemos tener agudas en cicatrización o antiguos que ya están cicatrizados. Obviamente los agudos vamos a ver que hay necrosis, apoptosis, lo podemos ver entre las 4 a 6 horas. Normalmente ya hay infiltración de leucocitos. Cuando ya están en periodos de cicatrización ya vamos a ver que hay formación de fibroblastos. Normalmente los vemos en los 7 a 28 días, ya bastante establecido. Y es antiguo cuando estamos pasando de los 28 días. Ya el tejido va a estar bastante fibroso y muchas veces nosotros ya no lo podemos reperfundir. ¿Ya? Entonces, ya pasado los 28 días, ya si sigue la lesión, está afectando el corazoncito, normalmente ya son conductas quirúrgicas. Porque si ya no hay como reperfundir, ya está fibroso, ya no hay como canalizar a este paciente. ¿Ya? Ya hemos hablado. Podemos tener los microscópicos pequeños, medianos y masivos. Microscópicos daño focal normalmente lo vemos en una sola cara. ¿Ya? Cuando ya hablamos de masivos, estamos hablando que los vemos en todas las caras. Y vamos a ver infartos masivos. Hemos visto un electrocardiograma de la señora, si no me equivoco, que es la que está la portadora del marcapaso. ¿No? Ese era masivo, ¿no? Porque lo veíamos en todas las caras. No era agudo masivo, pero era secuela en cara inferior y todas las demás caras infartaron. Entonces ya hoy ya hay una lesión masiva. Podemos ver por la localización que lo veíamos, anterior, posterior, inferior, lateral, occipital. Podemos ver por la afección mural, podemos tener un infarto transmural que afecta a la pared ventricular en toda su espesor, perfecto, o un infarto subendocárdico que está afectando la cara interna del ventrículo, como lo ven acá. ¿Ya? Cuando tenemos transmural, lo malo es que nos producen akinesias generalizadas, o sea, todo este lado del ventrículo no se va a mover y nos producen insuficiencias cardíacas. Pero cuando lo tenemos subendocárdico, muchas veces lo podemos resolver y es casi siempre quirúrgico, ya no hay nada que hacer. Entonces tenemos como cuadro clínico lo más típico es el dolor. Si es opresivo, es lo más frecuente y normalmente es en toda la parte superior izquierda, ¿no es cierto? Puede irradiarse mandíbula, hombro, tórax y el miembro superior izquierdo. Pero también hay dolores atípicos. En epigastrio, cuando es cara inferior, normalmente produce dolor en epigastrio. Espalda, mandíbula, etc. Y aquí hay una anécdota. Era el Congreso Mundial de Cardiología del 2012, si no me equivoco. En Los Tajivos, lo hicieron en ese año, fue acá en Bolivia. Y hubo el refrigerio y uno de los cardiólogos refirió dolor en epigastrio. Entonces fue a la enfermería pensando que podría ser alguna gastritis, algo que comió, indigestión, lo medicaron así. Y al ratito, porque sabemos que es una de las lesiones que más afectan, que más arritmia producen, que más insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico, la cara inferior presentó paro cardiorrespiratorio. Y aún con todos los cardiólogos ahí no se sacaron. Falleció, una de las eminencias de cardiología de acá de Santa Cruz. Entonces, no nos olvidemos que los dolores en epigastrio, primero vamos a tratar de descartar infarto y después
después vamos a tratar de diagnosticar una gastritis, porque de gastritis el paciente no se va a morir, pero de infarto sí. No nos olvidemos que también tiene que ir el hecho de que el paciente tiene que ir con alguna de las comorbilidades. Ella tenía una comorbilidad, era médica, ¿no? Entonces ya teníamos que ver que el paciente tiene comorbilidad, obesidad, estrés, consumo de sustancias, fumador, alcohólico. Por ejemplo, los políticos, mucho es una comorbilidad, tenemos que ir pensando en eso, descartarlo y ahí buscamos la otra causa. Nunca está de más hacer un electrocardiograma, no duele, es rápido y lo podemos tener al momento porque casi todos los centros de salud, postas, consultorios tienen electrocardiograma. Entonces no está de más descartar primero esta lesión y después vamos a buscar otras causas. En el cuadro clínico además podemos ver que pueden presentar disnea, fatiga, lipotimia, síncope, diaforesis, palidez, taquicardia y náuseas. ¿Ya? Cuando estamos hablando de cuadros clínicos, es ahí donde vamos a empezar a ver el tratamiento. Y vamos a empezar a hablar del tratamiento. ¿Ya? Lo primero que vamos a tratar de ver es lo que siempre, como siempre empezamos. Si el paciente tiene disnea y aún está saturando arriba de los 90, él por la sensación de opresión va a empezar a presentar esta fatiga, la disnea, va a presentar, les va a referir falta de aire. Y ustedes van a medir, está saturando normal, incluso le pueden pedir una gasometría bastante normal, páginas normales, pero el paciente va a sentir esa sensación de falta de aire. Entonces, lo primero que vamos a empezar a tratar el paciente es su molestia, ¿ya? Entonces, sí o sí vamos a darle oxígeno, ¿ya? Es algo controversial porque los cardiólogos en la AJA te dicen si la saturación está menor a 90, oxígeno. Pero en el diario vivir sabemos que si el paciente no va a sentirse cómodo, no va a dejar de tener esa molestia. O sea, va a sentir ansiedad por esa sensación de falta de aire. Entonces, no vamos a compensarlo si el paciente está ansioso. Por tanto, la segunda parte de nuestro tratamiento, obviamente le vamos a poner su vía venosa, pero le vamos a calmar el dolor. Y si tiene mucha ansiedad, le vamos a calmar la ansiedad. Porque por el dolor, por la ansiedad, él puede seguir presionando su corazón, puede seguir presionando, no va a sentir un alivio y puede subir la presión y el infarto seguir avanzando, ¿no? Hacer a más derivaciones. Entonces vamos a empezar el tratamiento así. Primero, si ha tenido una lipotimia, vamos a ver por qué tuvo una lipotimia, por ahí probablemente afectó cara anterior o cara inferior y está produciendo bradicardia y flujo cerebral, lipotimia, ¿no? O sea, deterioro del estado neurológico o síncope. Si está diaforético, probablemente esté porque está con dolor. Si estamos hablando de que está con palidez, probablemente está ya empezando con trastornos de ansiedad, está con taquicardias, náuseas. Le vamos a dar algo para las náuseas. Vamos a empezar a tratar y poner cómodo al paciente así, ¿ya? Y ya vamos a empezar a indagar si estamos dentro del periodo ventana. Si estamos dentro del periodo ventana, nos vamos a guiar a tratar de reperfundir rapidito ese corazón. Si ya nos pasamos del periodo ventana, vamos a ser un poquito más progresivos y más pasivos en el tratamiento. Ya hablamos de los biomarcadores. Nosotros tenemos la mioglobina, CPK, CKMB, troponinas o la LDH. Las troponinas y la cuantitativa son las que nos van a dar mayor certeza. Aquí nos están hablando de la mioglobina, pero siempre vamos, si tenemos lesiones en cualquier músculo, la vamos a tener positivo, igual que la CPK y la CKMB. Las primeras en marcarse sí son estas. Después de la hora o las 2 horas empiezan a marcar las troponinas, pero ahora han sacado la ultrasensible, que se marca ni bien empieza la lesión. Entonces tenemos troponina y cuantitativa ultrasensible, sería lo ideal, si no la I no es cierto. Y se va haciendo una curva como la que ven acá de positividad. Vamos a ir haciéndole cada 4 horas las troponinas y vamos a ir hasta cuánto se elevan y cuánto de lesión va haciendo y en qué momento va bajando, ¿ya? Para ver si está haciendo efecto nuestro tratamiento.
también. Doutor, uma pergunta. Então, se essa troponina ultrassensível Ajá. tem que ir imediatamente. Esa se eleva inmediatamente. Pero la I cuantitativa, la que no es ultrasensible, se eleva a partir de las 2 horas. Ya, también. En el electrocardiograma ya lo estamos viendo, vamos a repasar septo, B1 y B2, ¿no es cierto? Cara inferior, vamos a ver luego el de D2, pero más en D3 que BF. Cara anterior B3 y B4, lateral B5 y B6, y vamos a hablar de lateral alta en ABL, B6, D1, pero es muy rara vez que nos van a afectar la lateral alta. Pero ya más o menos van viendo. Si estamos hablando de cara anterior, los cambios electrocardiogramas son en B3, B4, pero a menudo también podemos ver desde B2 hasta B5. Vamos repasando acá un poquito. Coronaria derecha, cara inferior, posterior o lateral baja, y normalmente es obviamente un infarto del ventrículo derecho. Estamos hablando de la coronaria derecha. Si estamos hablando de la arteria coronaria izquierda, podemos tener la circunfleja o la descendente anterior. La circunfleja, infarto lateral, como ya habíamos dicho, B5 y B6, o posterior, B1, B2, o septal, posterior o septal es lo mismo. Descendente anterior, vamos a ver la cara anterior, septal, lateral alta y lateral baja. Afecta harto, ¿no? La descendente anterior. Y es la que más frecuente se afecta, la descendente anterior. Si estamos hablando de un infarto septal, un infarto en cara anterior, la arteria descendente anterior, normalmente nos produce choque cardiogénico, como ya habíamos dicho, insuficiencia cardíaca. Septal puede producir bloqueos auriculoventriculares del segundo o tercer grado, o bloqueos de rama derecha o izquierda, que es lo que más frecuente ven. En Europa y en Estados Unidos, cuando ven bloqueo de rama derecha o izquierda, lo primero que piensan es infarto. Nosotros lo primero que pensamos es Chagas, es irónico, pero no nos olvidamos que puede ser un infarto si hay bloqueo de rama derecha, no siempre es Chagas. ¿Ya? Lateral produce insuficiencia cardíaca moderada, inferior, insuficiencia cardíaca leve, pero produce bloqueos auriculoventriculares. En cara posterior, insuficiencia cardíaca leve, y cuando se afecta todo el ventrículo derecho hay insuficiencia cardíaca, obviamente derecha, arritmias, bloqueos auriculoventriculares de primer y segundo grados y bloqueos de rama. Ahora vamos a buscar lesiones que sean más significativas en el electrocardiograma. Cuando vamos a ver un electrocardiograma, vamos a ver ondas P, QRS, segmento ST, y una onda T, ¿no es cierto? Todo tiene que ir sobre una línea isoeléctrica. O sea, todo tiene que estar sobre la misma línea. ¿Ya? Vamos a tener ondas P, ya lo habíamos visto, QRS, supradesnivel de segmento ST, con dos cuadritos arriba de la derivación de voltaje, Si vamos a ver, esta es nuestra línea isoeléctrica, y vamos a ver que arriba de la línea isoeléctrica hay un cuadrito, dos cuadritos, y casi está en el tercer cuadrito el supradesnivel del segmento ST. Porque podemos tener electrocardiogramas donde haya esta, pero la supra esté dentro del primer cuadrito, y muchas veces el paciente se movió, tosió, hay artefactos del electrocardiograma. Lo vamos a poner positivo cuando esté arriba de dos cuadritos, ¿ya? O negativo debajo de los dos cuadritos. Entonces, onda P, QRS, infradesnivel del segmento ST, mayor a dos cuadritos de voltaje, ¿ya? Esto estamos hablando de una fase que está en lesión, o sea, aguda, ¿ya? Entonces, si ustedes ven este tipo de lesión en los electrocardiogramas, estamos pensando que el paciente está empezando a lesionarse, ¿ya? Que es una fase aguda.
Cuando ya vamos a ver ondas T negativas, el paciente ya está en isquemia, o sea, ya está muriéndose, saliendo del corazón. Y cuando ya hay necrosis, o sea, ya hay una afección, vamos a ver ondas Q profundas. Vamos a ver como lo hemos visto en nuestro paciente, ¿no ve? Puede venir así, onda Q. Ya hay lesiones necróticas establecidas. Eso ya es algo crónico, secuela del cuerpo. Entonces, lo primero que va a afectar es en el segmento ST. Después se va a ir a la T y después va a afectar QRS, o sea, ventrículo. Se está em isquemia e miramos essa infra, não é isso? Infra de O sea, la T segmento negativa B. en isquemia. Ya. Está em isquemia. Há reversão aí ou não? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a irnos, tratar de irnos al tratamiento para ser un poquito más objetivos. Ya estamos hablando de los tipos de lesiones, los infartos transmurales que se van a ver en ST. Acá elegí cuando vamos a tener, este es el que hablaba el doctor, es un signo del espejo. Normalmente la derivación de uno va a ir todo el electrocardiograma fase negativa, o sea, se va a hacer negativo, con ondas T negativas y ST de infra, y la de 2 se va a hacer positivo, y esto puede pasar en cualquiera de las derivaciones. Podemos tenerla en B1, B2, B3, B4, B5, B6, independientemente. Esto es un signo clarito de que el paciente se está infartando, ¿no es cierto? Signos del espejo. Ahora vamos practicando un poquito. Aí. ¿Dónde están viendo las? Hay varias lesiones ahí, no solo un cara anterior. B2, B3, Ajá, muy bien, ¿dónde más? B4. Ajá. Entonces estamos hablando no solo de cara anterior, ¿no? ¿Qué más? Inferior. Está macio. Ajá, pareciera, ¿no? Acá estamos hablando ahí en B1, B2, B3, B4. Entonces sería septo y Anterior. anterior. B1 largo. Aquí, ¿lo están viendo? Infra. Infra, acá hay ondas negativas en cara inferior. ¿Ven? B4 también. Como si ya estuvieras agudo. A ver, es siempre es negativo. Pero ¿cómo está B2? B2. Es supra. B3. Y B4. Entonces sería otra vez. Sep, Septo. Y anterior. anterior. Ya. Vamos siguiendo. Otra vez. Acá vemos de negativas. Y vean, aquí está desde el de 2. Pero hay también un poco de infra, ¿no? Sí. Acá está la cara. Acá hay un infra. Entonces acá estamos hablando de cara Inferior. inferior, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo Supra. en cara anterior, pero también estamos viendo en la cara lateral. ¿Lo están viendo? Ese es B5. Ah, sí, B5. B5. Ya. Sigamos. ¿Será que acá hay? Adiós. B2, B3, B4. Estamos hablando de B3. B3. Hay 1, 2 cuadritos y esta es nuestra línea isoeléctrica. Entonces hay infra. Me voy a ABF para ver si lo verifico, ¿no? Que sea cara inferior. Esta es mi línea isoeléctrica y está 1, 2 en el tercer cuadrito. Entonces es cara Inferior. muy bien. Estamos vamos, seguimos practicando. En B2 está súper evidente, ¿no es cierto? Z. Y anterior. Anterior. ¿Y será que acá también? Sí. Sí, ¿no? Entonces sería Inferior. O ritmo normal, não é isso? así. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá. Si lo vemos en cara anterior. En cara inferior hay Ajá.
T negativos, ¿no? Ujú. Pero acá sí está queriendo hacer una infra, pero no lo consideramos porque no es más de dos De dos cuadritos. cuadritos. Exacto. Si lo vemos, nuestra línea isoeléctrica está en un cuadrito nomás. Entonces, inferior aparentemente no, pero si parece anterior y simultáneo, ¿ves? Eso es anterior. Muy bien. Si vemos de uno, ya estamos pensando que podría ser cara lateral, estamos viendo de uno. Cara inferior, también hay, ¿no es cierto? B2, también es cierto, pero B3 sí. Miren nuestra línea isoeléctrica, ¿dónde comienza B3? Acá. Y V4. Y B4, aparentemente está haciendo unas testicudas. B5 también. Pero la que más está afectando es B. de una, lateral alta. Vamos a ver. Acá está bastante evidente que tenemos en cara inferior. También vemos en cara anterior y central, ¿no? Acá, ¿qué vemos? T3. ¿De 3? ¿Ya? ¿Qué más? Ya ve. El resto no, ¿no? No. ¿Pero qué más les llama la atención acá? O V. Sokolov, eu acho que é Sokolov. Ah, sí, hay un Sokolov, sí. Ujú. ¿Qué más? E T apontando muito. Ainda não sei lá. Ahí ya han visto este electro. ¿No les parece familiar? Es muy parecido. T Aí negativo. V1 não está sem. ¿Qué están viendo acá? ¿Hay onda P? Não, aí. No. Entonces estamos hablando de una fibrilación auricular. Ah, Pero ¿qué está? Muy bien, doctora. ¿Pero qué están viendo? Aí não. Por ejemplo, acá está más evidente. Acá está evidente. Acá está evidente. Alguma coisa de. No, ¿dónde estoy rayando qué es? Las espigas de marcapaso. ¿Se acuerdan que las vimos en el electrocardiograma de la portadora de marcapaso? Entonces es un ritmo de marcapaso. Está en FA y es portadora de marcapaso, por tanto sus espiguitas, el marcapaso nos está dando el ritmo. ¿Ya? Por eso no hay unas P, esta ya es una portadora de marcapaso que tiene un infarto agudo, porque estamos hablando de una lesión aguda en cara inferior. ¿No es cierto? Uy, ¿qué no tiene este? Este está en todo lado. Ojalá fuera así el electro del examen. Ah. Tenga pena, doutora. Não sei se li tudo, para que veamos y. Ah, es eso. Tem esta cara. Vamos a ir avanzando. Tratamiento. Entonces, normalmente usamos el memotécnico, ¿no? Los MONA, que es morfina, oxigenación, nitroglicerina y ácido salicílico, para tener lo básico. Ahí vamos a empezar a la repercusión, ¿ya? Pero no nos olvidemos que tenemos que ser un poco más prolijos, no siempre vamos a usar la nitroglicerina. Además, que no siempre nos permite, porque si la nitroglicerina, por más que lo usemos sublingual o por más que lo usemos en aerosoles o vasodilatador, sublingual tiene un efecto súper rápido. Si mi paciente está hipotenso, yo no voy a usarlo, ¿no es cierto? Porque es un hipotensor, un vasodilatador, hipotensa el paciente. Es tratamiento para las crisis hipertensivas. Entonces, si mi paciente me está acompañando de un infarto con un choque cardiogénico o un infarto con hipotensión, la voy a ignorar, ¿ya? ¿Qué vamos a empezar? Vamos a usar tratamiento para el dolor. El tratamiento para el dolor nunca, nunca, nunca hay negro. ¿Ya?
siempre vamos a optar por morfina o cualquier otro opiáceo. ¿Cuáles serían? Fentanil. ¿Qué otro opiáceo famoso? Tramadol. Pero por su eficacia, porque ni el fentanil ni el tramadol no lo puede pasar en bolo, la morfina sí, no es ideal, sería esa morfina, ¿ya? La nitroglicerina nos sirve como vasodilatador, así que nos ayuda al dolor, pero ya sabemos que es difícil, puede hipotensar el paciente. Si es carie inferior, vamos a producir la necrosis, así que lo vamos a oxigenar y vamos a empezar con la reperfusión del miocardio. Aparte, vamos a calmar el dolor, la ansiedad. En la reperfusión vamos a empezar a hacer tratamiento con los antiagregantes plaquetarios. Aspirina o ácido acetil salicílico en la dosis de 160 a 325 miligramos. Lo ideal en un adulto con 300 miligramos en dosis de ataque, o sea, 3 comprimidos de 100. Esto es vía oral. Independientemente en terapia de reperfusión que vamos a usar. Obviamente vamos a tomar los signos vitales, oxigenación, vamos a ver vigilancia continua del electrocardiograma. Necesitamos un acceso venoso, necesitamos hacer una buena anamnesis, examen físico, vamos a pedir los biomarcadores y sí o sí vamos a pedir tiempos de coagulación sanguínea y tromboplastina activada por el hecho de que vamos a ver qué conducta vamos a tomar, ¿ya? Porque si los tenemos alterados, vamos a decidir hacer un cateterismo, probablemente nos vaya a sangrar bastante el paciente. Eso no significa que yo le vaya a transfundir, porque si lo transfundo y le agrego plaquetas o le corrijo el TP, el paciente va a seguir haciendo trombitos, pero ya nos va a prevenir de que eso no está coagulando adecuadamente. Por consiguiente, hay que tener un poquito de cuidado en esto. Y ver si tiene contraindicaciones para fibrólisis. Aquí vamos a tomar dos caminos. Aparte de empezar a reperfundir el corazón, que vamos a ir adelantando un poquito. Vamos a hacer la aspirina, clopidogrel. Los clopidogrel viene de 75 miligramos. Igual vamos a hacer 300 miligramos de dosis de ataque. Enoxaparina, que es 1 miligramo por kilogramo peso. ¿Ya? Y este es subcutáneo, peso. Y vamos a ver estatinas. Lo ideal, atorvastatina. Dosis mínima 80 miligramos. Un paciente adulto. Todo bien. Tudo viola, aí, doutora? Todo bien. ¿Ya? Independientemente del área, del camino que vamos a tomar dos caminos. Estamos dentro de las primeras 4 horas, tenemos dos alternativas. ¿Ya? La primera alternativa, fibrólisis. Si vamos a hacer fibrinólisis como nuestra primera alternativa, o nuestra segunda alternativa, cateterismo. Ambas tienen sus pros y sus contras. Si vamos a hacer fibrinólisis, el paciente... ¿Cuál nombre o hecho lá? Atorvastatina o una estatina. Si vamos a hacer fibrinólisis, la fibrinólisis es un medicamento, ustedes van a ver que se lo usa también en los pacientes es un medicamento que vamos a usar en los pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos. ¿Ya? El medicamento más usado es la tenecteplasa. Pero si ustedes ven, tienen contraindicaciones importantes. Nuestro paciente primero no tiene que tener 0 antecedentes de algún tipo de hemorragia. Hemorragias digestivas, si tiene varices esofágicas, colitis ulcerosa, hemorroides, o sea, nada de hemorragias.
hemorragias intracraneales previas no puede tener, lesiones cerebrales previas no, ningún tipo de neoplasia intracraneana, accidentes cerebrovasculares isquémicos dentro de los primeros meses, sospechas de disecciones de aortas, como dijimos, hemorragias agudas, ni siquiera, o si tienen miomatosis uterinas que producen sangrados menstruales abundantes si fueran mujeres, ni traumatismos craneanos dentro de los primeros 3 meses, ¿no es cierto? Además, hay que tener mucho cuidado si el paciente está hipertenso o en crisis hipertensiva, porque vamos a ponerle un anticoagulante que va a recircular mucho tiempo. Si tiene hipertensión arterial y hay alguna lesión intracraneana, nos va a producir ACVs hemorrágicos. Lo malo es la fibrinólisis, es un anticoagulante importante que como efectos colaterales o secundarios nos puede producir hemorragias gastrointestinales, hemorragias cerebrales, que es lo más frecuente, ¿ya? Nos pueden producir hasta hemorragias leves como epistaxis, gingivorragia. Doctora, ¿esto sería un caso? No. Uno, cuando nuestro paciente está dentro de las primeras 4 horas, puede tomar cualquiera de los dos caminos. Tomar la conducta de fibrinólisis o tomar la conducta del cateterismo. ¿Ya? Cuando uno va a ver que vamos a hacer fibrinólisis, tenemos que ver de que, como les digo, vamos a poner anticoagulantes importantes en el cuerpo del paciente que puede producir efectos colaterales. ¿Ya? Ustedes saben, todo medicamento tiene su efecto colateral. ¿Ya? El otro inconveniente es que puede o no hacer efecto. No sé si me entienden. O sea, podemos ponerle el anticoagulante y puede que sí la desobstruya la arteria, que está con su trombito o con su ateroma, pero puede que no haga efecto. Às vezes vai migrar também. O puede migrar, exacto. El peor inconveniente es eso, que no haga efecto, ¿ya? Que puede migrar y que puede producir un ACV isquémico o más infarto, también puede ser, ¿no es cierto? El otro inconveniente de la fibrinólisis es que cada frasquito de tenenteplasa cuesta alrededor de 8.000 bolivianos o más. Claro, solo se usa un hito, que es la dosis para un adulto arriba de 70 kilos, pero cuesta arriba de 8.000 bolivianos. Y solo lo van a encontrar en Farmacorp normalmente. ¿Ya? Doutor, uma pergunta. Esse tratamento com fibrinólise se hace em ACV isquêmico. Qual seria aí o exame para diagnosticar? Porque há que diagnosticar se é isquêmico ou Claro, en una tomografía de cráneo simple uno ve eso. Mas o mais efetivo, mais rápido, seria a tomografia ou a ressonância magnética? La tomografía, con una tomografía con más de 100 cortes simple vemos nomás si es hemorrágico isquémico. No necesitas resonancia, pero si está indicado para iniciar tenenteplasa, lo ideal es hacer una resonancia. É mais específico. Es más específico, para ver el grado de lesión, porque una tomografía, ustedes saben que si están dentro del periodo ventana no vamos a ver la lesión isquémica. Muy pocas veces se va a ver el área de necrosis. En una resonancia ya la vamos a ver y vamos a ver la magnitud, porque si es un isquémico que compromete todo el ventrículo o todo un hemisferio, o sea, un isquémico masivo, hablando de cerebral, no se hace, porque seguro va a sangrar. Ajá. Entonces, lo ideal es hacer una resonancia, pero se puede tomar conducta con una tomografía. Esto no te va a impedir, porque si es sangre lo vas a ver. Si es isquémico ya se está formando, pero si hay sangre ya inmediatamente se ve. Por ser mais específico, seria melhor a ressonância para evitar lesões posteriores? Sí, pero no la tenemos disponible al momento. A dificuldade é Por ejemplo, acá el único hospital municipal que tiene resonancia es el japonés, y uno la programa y te programa resonancia de aquí a varias semanas. Si necesita hacer resonancia el paciente, la necesita, y necesitamos dentro de las 4 primeras horas del periodo de que es el código ictus, necesita pagarlo. Una resonancia cuesta $2.000, más los 8.000 bolivianos o los $1.000 que cuesta la tenenteplasa, muy poco probable. Hay que mirar bem o paciente, né? Isso dependendo do paciente. Dependiendo del paciente.
Si se le plantea al paciente, ¿puede hacer una resonancia? No. Entonces se dice, vamos a tomar conducta con la tomografía, pero es un riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Porque en la tomografía vamos a ver si hay sangre. No vamos a ver el grado de lesión isquémica, pero si hay sangre. Si hay sangre no se hace, porque va a seguir sangrando, ¿no es cierto? Pero sí vamos a ver el grado de lesión isquémica con una resonancia. Ahora, nosotros también podemos hacer cardiorresonancia. Hay cardiorresonancias, pero no se va a tomar la conducta. La conducta uno lo puede tomar simplemente con un electrocardiograma. Si queremos saber el grado de lesión, o hacemos una cardiorresonancia o hacemos un ecocardiograma, ¿no es cierto? Pero ya prácticamente vamos a ver las secuelas. No se toma conducta con ningún estudio, excepto el electrocardiograma, y las troponinas positivas y la clínica del paciente. Doctora, entonces en este caso, si está dentro de las 4 horas, siempre optan por el cateterismo. Exacto. Tenemos el otro camino, que es el cateterismo cardíaco. O sea, el cateterismo van a ingresar por cualquiera de las arterias del cuerpo principales, la radial, braquial o las inguinales femorales. Entonces van a ingresar con una camarita, obviamente se van a guiar por el electrocardiograma, que cara está, o que ya están sospechando de una coronaria derecha o izquierda, circunfleja, van a entrar a la arteria y van a ver el tronco, ¿no es cierto? Lo van a retirar, porque tienen unos cepillitos especiales, lo retiran el trombo y dependiendo del grado de lesión van a determinar si colocan un stent o no. Si esa es la lesión, van a colocar un stent acá. ¿Ya? Y van a tomar conducta. Obviamente ya están haciendo terapia definitiva, porque ya están sacando el trombo y le están colocando un stent para evitar. ¿Qué pasa con la arteria? Pasa como cuando están legrando un útero. La arteria, por ejemplo, tiene su endotelio, ¿no es cierto? Al raspar el ateroma, porque a veces está así, o a veces está así, o si es una suboclusión total, raspan, van a retirar un poquito del endotelio, o sea, van a raspar, están raspando, sacan la arteria, sacan el ateroma, sacan el coagulito y va a quedar así el endotelio, ¿no es cierto? Si retiran mucho endotelio, normalmente tienen la conducta de colocarle un stent, ¿va? Que son unas mallitas metálicas que tienen anticoagulante, para evitar que en la mallita se acumule otro ateroma, otro coagulito, ¿ya? Porque si no, la arteria va a hacer esto, por disminución de su endotelio va a colapsar, ¿ya? Por eso le colocan el stent, para evitar que colapse después de retirar el producto que no le estaba haciendo, ya sea ateroma o coágulo. Entonces van a colocar este stent y van a evitar que colapse la misma arteria, que van a evitar. Muchas veces necesita más de un stent. Obviamente, como es un producto que es farmacéutico, tiene su costo también, ¿no? Porque, por ejemplo, el seguro te cubre el procedimiento, el Seguro Universal de Salud te cubre la camarita, le cubre el doctor, pero no cubre esto por el hecho de que es un producto. Entonces, cada tiene su costo. Que si te pones a pensar, y muchas veces uno se pone a plantear, se prefiere el cateterismo porque no tenemos el riesgo del sangrado de la plaza, que puede o no hacernos el efecto, y estamos haciendo tratamiento definitivo. Y el costo muchas veces es similar, ¿ya? Entonces cada stent puede valer entre $500 o $1,000 dependiendo del tipo de producto que pueda tener, ¿ya? Entonces eso cuesta un cateterismo cardíaco, pero es la terapia definitiva, Ahora me dicen, cateterismo cardíaco uno lo puede hacer hasta un mes, ¿ya? Dentro de las primeras 4 horas nosotros vamos a evitar que el paciente tenga secuelas, o sea, que quede con arritmia cardíaca, con insuficiencia cardíaca. Dentro de las primeras 4 horas vamos a tener un 98% de probabilidad de que el paciente quede sin secuelas, o sea, de que se lesionó, le pedimos el tratamiento, pero probablemente no llegue a presentar FAs, bloqueos de rama derecha, bloqueos auriculoventriculares, o quede insuficiente. Puede tener una lesión pequeñita, que vamos a verlo en el electrocardiograma posterior con ondas PUS, pero no va a haber
hipokinesias transmurales que van a producir insuficiencia cardíaca a los pacientes que queden con tratamiento permanente, con beta-bloqueantes y tratamiento permanente, ¿no es cierto? Entonces sí, vamos a revertir hasta un 98% las secuelas. Pasadas las 4 horas, ya no vamos a hacer fibrinólisis, porque ya no es conducta de fibrinólisis, pero podemos hacer cateterismo, ¿ya? Para tratar de reperfundir lo más que se pueda, ver cuánto se puede rescatar, pero más que todo, el cateterismo ya sea para evitar un nuevo infarto, porque sabemos que la arteria está así, está con su ateroma o su coagulito y puede seguir haciendo ateromas acá mismo, ¿no es cierto? O puede hacer en otro lado paciente ateromas. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a explorar, vamos a entrar a ver, se va a quitar esto, se va a darle un flujo a la arteria y se va a ver dónde más es propenso el paciente a que se pueda hacer infartos. Ellos van a ver, porque van a ver el espesor del endotelio, ya van a ver que puede haber algunos otros lugares que se estén empezando a formar la fibrinita, entonces pueden entrar, como podría decir, comúnmente es una limpieza para evitar nuevos infartos. Además, que sí o sí quedan con esa medicación, solo que ya no dosis de ataque, dosis de mantenimiento, con su aspirina, con su clopidogrel. No se van con aspirina, se van con otros anticoagulantes, a la hora es el rivaroxaban, porque subcutáneo es bastante incómodo y es doloroso. No sé si alguna vez te han puesto la subcutánea, la enoxaparina. Con el COVID estaba muy de moda que te pongan, ¿no?, la heparina subcutánea, y es dolorosa, muy dolorosa. Es como cuando te ponen lidocaína. ¿Les han puesto lidocaína alguna vez para anestesiar? Duele, ¿no? Arde esa lidocaína. Así duele la enoxaparina. Así que los pacientes quedan muy molestos, pero se van con medicación vía oral. Ya puede ser con heparina de heparina sódica vía oral o el rivaroxaban, que es el anticoagulante de elección para cualquier proceso cardíaco. ¿Ya? Entonces, independientemente, lo que está en nuestras manos es ver qué camino vamos a tomar y empezar a reperfundir. Esto, como ven, vía oral o subcutáneo, uno lo puede hacer en la posta, en su provincia, en su centro de salud, en el hospital de primero, segundo, tercer nivel. Con esto ya vamos a empezar a reperfundir miocardio. Y ya después, como tenemos el electrocardiograma, tenemos troponinas positivas o tenemos dolor, vamos a mandarlo a un tercer nivel para ver si van a hacer fibrinólisis o si van a hacer cateterismo cardíaco, que sí o sí necesitamos hemodinamia. El único hospital de Santa Cruz que tiene hemodinamia es el San Juan de Dios, es por eso que vemos más infartos ahí, porque normalmente los derivan ahí para el cateterismo. ¿Ya? Entonces, por eso hemos tenido la oportunidad de ver uno que otro pacientito por ahí. ¿Ya? La base de nosotros es aprender a medicarlo adecuadamente y saber diagnosticar. Às vezes só esse tratamento a medicamento já é suficiente, não necessita hacerlo. Claro, o sea, ya si está dentro de las primeras 4 horas, se dirige a un hospital de tercer nivel para ver si van a hacer fibrinólisis o cateterismo. ¿Ya? Si ya está pasada las 4 horas, normalmente queda con esto nada más y ya se lo va programando la posibilidad de hacer un cateterismo cardíaco. Normalmente cuando ya pasan las 4 horas, los hemodinamistas piden hacer una cardioresonancia o un ecocardiograma para dirigirse los grados, ver la magnitud de la lesión y dirigir dónde pueden hacer la terapéutica con el cateterismo, para no pedirle muchos stents, para pedirles la cantidad adecuada. Pero ya es algo que no es una emergencia. Pasadas las 4 horas, ya no es emergencia. Ya los pacientes, pasadas las 4 horas, si están infartados, llegan a ser emergencia, si llegan a ser choque cardíaco o una insuficiencia cardíaca congestiva grado 4 o arriba, que necesiten de estar monitorizados y una terapia especial, porque casi siempre llegan a ser choques cardiogénicos. Ese es el inconveniente. Entonces ya sí, es para internación, ya son una emergencia porque necesitamos verlos nosotros. Y en la próxima clase vamos a ver choque cardiogénico, así que hasta ahí, choque cardiogénico y nuestro segundo paciente. ¿Cómo? 3 temas y no 4. É todo, né? Trazer todo. Um depende do outro.